diferentes momentos de la vida, las personas se enfrentan situaciones por las cuales a veces uno llega a querer abandonarlo todo, a querer rendirse, a querer bajar los brazos, a querer tirar la toalla, como se dice, ya no pelear más. Cuando hay una pelea de boxeadores y el que está en la esquina tira la toalla, la pelea se terminó, porque considera que no puede continuar, ya sea porque no es el oponente indicado, no está a la altura para evitar un daño. Hay momentos en la vida del hombre en los cuales uno dice, quiero terminar con todo, ya no puedo seguir, ya no tengo las fuerzas para poder continuar, ya no tengo lo necesario, quisiera abandonarlo todo. Hay veces que uno pasa por estos momentos donde dice, ya está, no quiero seguir más. Lo mejor es que se termine acá. Lo mejor es que ya no siga más. Hay veces que cuando uno enfrenta estas situaciones y lo hace en el área de los negocios, hay veces que uno dice, ya está, vendo todo y se terminó. Y cuando pasa ese momento se da cuenta que cometió un error, que lo hizo en un momento que sintió en su corazón el dejarlo todo, el abandonarlo todo. Pero luego se da cuenta que fue el momento, que fue la presión, que fue lo que estaba sintiendo en ese momento lo que lo hizo pensar que desistir, que abandonar sería lo mejor. Cuando ya sientes que no puedes más, cuando sientes que viene golpe tras golpe, dificultad tras dificultad. Tú quieres salir de una situación y ahora enfrentas otra. Una hermana me decía hoy, pastor, hay personas que me preguntan, pero ¿vas a la iglesia? ¿Y por qué si vas a la iglesia tenés un problema y salís de ese problema y tenés otro problema y salís de esa enfermedad y ahora tenés otra enfermedad? Y pareciera que es constante, pareciera que la dificultad es constante, que el golpe es constante. Entonces uno dice, ya está, ya estoy cansado. ¿Cuántos golpes más voy a recibir? ¿Cuántos golpes más me va a dar la vida? ¿Cuántos golpes más voy a soportar? ¿Cuántas veces más voy a poder resistir esto? Lo cierto es que llega un momento en la mente donde uno dice, ya está, hasta acá llegué, ya no puedo más. Hay veces que una persona se quiebra y dice, ya no puedo más. Y llora desconsoladamente. Y tú le dices, ¿qué te pasó? Ya no puedo más. No puedo más, no puedo seguir más. Esto es muy difícil. Y por más que tú trates de consolarlo y decirle, no, pero se puede, no es tan grave, se soluciona. La persona que está en ese momento dice, ya está, no puedo más, no sé cómo hacer, no puedo más. Intento y me sale mal, quiero cambiar y no puedo, quiero intentar ser diferente, pero no lo consigo. Y siento que es un golpe tras otro. De alguna manera es como que algo, así como se forja el acero a los golpes, pareciera que la vida quiere forjarme de esa manera. Y si bien el acero se forja así, se golpea para obtener un mejor material, para sacarlo mejor, para obtener el mejor brillo, el mejor filo. Ahora ese proceso es un proceso quizás duro, si lo utilizamos como una comparación de la vida del hombre. Los golpes que te fortalecen. Y uno puede decir, bueno, yo entiendo que hay golpes que te fortalecen. En un momento de mi vida me tocó perder una persona, un ser querido, y eso me fortaleció. En el momento sufrí, en el momento sentí dolor, pero luego me di cuenta que eso en la vida me hizo madurar. Cuando mis padres me dijeron que me tenía que ir de la casa, eso me hizo madurar. Yo pensaba que la vida era de otra manera, y el tener que golpearme con la vida, salir a buscar un trabajo, enfrentar situaciones, me hizo entender que no era tan simple, no era tan sencillo, y eso me hizo madurar. Eso me hizo entender. Pero cuando tú te encuentras atravesando situación tras situación, problema, que tú te sientes que estás al borde de desfallecer, de terminar, de ya no querer seguir más. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el salmista enfrentó eso en su vida. Una y otra vez. Situaciones injustas, situaciones de peligro, golpes.
Y en esta parte de la Escritura utiliza una comparación, y una comparación que esconde una enseñanza maravillosa. Nuestra vida y lo que representa en la vida de aquel que tiene la fe, de aquel que se levanta cada día para salir adelante, de aquel que pone por fundamento la palabra de Dios para poder vivir. Entonces tendrá más herramientas para poder levantarse en el día de la prueba, para poder levantarse en el tiempo de la dificultad. Pero aquí el que se encontraba atravesando esto no era aquella persona que no tiene a Dios. Porque el que no tiene a Dios enfrentará golpes tras golpes, dificultades, y aún así muchas veces se cerrará y no querrá oír. El que no tiene a Dios recibirá los golpes de la vida, pero aún así quizás digan, todavía puedo. Y aunque llegue al punto donde diga, no puedo más, ya no puedo continuar. El punto de quiebre de una persona sin Dios se entiende que debe ser mucho más bajo que de aquella persona que entiende que aún en esos momentos y en ese proceso Dios está obrando en nuestra vida. Poder encontrar a Dios en los momentos de dificultad requiere una madurez. Pero justamente los momentos de dificultad son los que traen la madurez para poder ver a Dios aún en esos momentos. Son los que nos permiten encontrar a Dios aún en el tiempo de la aflicción, aún en el momento de las lágrimas, aunque esté ahogado en llanto, saber que Dios está ahí. No es lo mismo el llanto desconsolado de aquel que no tiene a Cristo, que aquel que llora desconsoladamente, pero que sabe que hay un plan con su vida, aunque no pueda entenderlo, aunque no pueda ver claramente hoy, aunque pueda sentirse confundido, abrumado, aturdido por el problema, sabe que Dios le ha hablado a su corazón. Sabe que hay un plan y un propósito de Dios para su vida, aunque por momentos sienta que no lo hay, aunque por momentos sienta que nada le sale bien. Todos hemos experimentado algún momento en nuestra vida en el cual sentimos que nada nos salía bien. Intento hacer algo, no funciona. Quiero hacer o tratar de lograr algo en la vida y no me sale. No lo consigo. Veo como otros pueden alcanzarlo, pero yo no lo logro. Y me siento así, frustrado, abatido, cansado. Y llego quizás a pensar que llegué a lo último, ya no puedo más. Pero el que tiene la palabra de Dios en su corazón sabe que aún puede un poco más. Sabe que a pesar de que se sienta en esa condición, si todavía está peleando, si todavía está clamando, si todavía está la palabra allí en su corazón, entonces hay esperanza. La palabra de Dios dice que hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquel que hoy tiene una vida nueva. Pero esta palabra nos dice y nos habla acerca de la aflicción, acerca de las situaciones difíciles, acerca del momento duro que una persona tiene que enfrentar. Pero lo que marca la diferencia en medio de esos momentos y la diferencia que hace la aflicción, la prueba y todo lo que representa atravesar un momento así para la persona que tiene algo diferente, que en su interior contiene algo distinto. Aquel que está vacío por dentro no reaccionará igual. Aquel que está vacío en su interior podrá tenerlo todo y se sentirá roto, vacío, sin sentido. Nada podrá llenarlo. Buscará saciar, pero no encontrará. Pero aquel que está lleno de Dios enfrentará los golpes, enfrentará las luchas, las dificultades. La Escritura nos habla y el Señor nos dijo que la tempestad, los vientos, los golpes de la vida lo iban a recibir tantos aquellos que estén parados sobre la roca como aquel que haga su casa sobre la arena. La diferencia es que uno iba a permanecer y el otro sería derrumbado. El que no tiene a Cristo, con el 10% de los problemas,
que a veces un cristiano enfrenta, o de las luchas o de las pruebas que tiene que vivir, no puede resistirlo, no puede soportarlo, se quiebra por dentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cristiano puede resistir? ¿Por qué el cristiano tiene un punto más alto? Cuando tú tomas de repente una materia grasa, como lo es la manteca, es un elemento graso que tiene un punto de fusión más bajo. Entonces, a una mediana temperatura, la manteca se derrite, no queda nada. Pero hay otras materias grasas que su punto de fusión es más alto, 10, 20 grados más. Entonces, para poder derretirla, tienes que llevarla a una temperatura más alta. Hay veces donde aquella persona que no tiene a Dios, ante lo que representa un leve calor, se derrite, se desvanece, se deshace su vida. No sabe qué hacer. Piensa en quitarse la vida como una solución. Piensa en destruirlo todo, piensa abandonar su familia, dejar sus hijos. Encuentra soluciones que no son soluciones, son escapes. Son evitar, son para eludir el problema sigue ahí. Pero aquel que tiene un punto de fusión más alto soportará. Y soportará aunque se encuentre en medio de aquellas condiciones. Pero la vida del creyente es así. Y el salmista lo ejemplifica de una manera maravillosa. Con un ejemplo quizás no actual. Un ejemplo que quizás para ti no resulte tan familiar. Cuando el Señor se encontraba predicando la palabra, Él hablaba y daba ejemplos que para la vida actual, en aquellos días, era cotidiano. El sembrador que sale a sembrar, la rueda de molino. El Señor daba ejemplos, hablando de la higuera, hablando del fruto, hablando de la siega, hablando del cielo, del clima, del tiempo. El Señor daba ejemplos que para las personas de aquellos días eran cotidianos y simples de poder comprender. Bueno, en la mente del salmista este ejemplo era algo latente, algo que él podía percibir y entender. Y encontrar en eso un simbolismo para poder ejemplificar la vida de un creyente enfrentando aflicciones. La vida de aquel que tiene a Cristo enfrentando las pruebas. ¿Y qué es lo que la prueba hace en la vida de un creyente? Uno puede decir, bueno, las pruebas, la palabra de Dios dice que cuando pasamos por las pruebas, pasamos por el fuego y el fuego nos purifica, el fuego limpia. El fuego saca lo malo dejando lo mejor. Es un proceso de limpieza, es un proceso de purificación para obtener el mejor material, más precioso, más brillante, más puro, la pureza. Buscando alcanzar la santidad, buscando alcanzar el poder limpiar sus vidas, nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 119. Algunos conocen de qué manera está redactado este Salmo. Y he predicado varias porciones de este Salmo. En esta oportunidad vamos a leer del versículo 81 en adelante, lo que representa la letra número 11. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 81 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Dice la palabra: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallece mi alma por tu salvación.
Me desvanezco esperando, Señor, que me salves. Me desvanezco esperando, Señor, la respuesta. Muchas personas me escriben diciendo, pastor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que Dios haga algo en mi vida? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que Dios responda a mi oración? Bueno, aquí el salmista dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Aunque siento que estoy desfalleciendo por dentro, aunque siento que me desvanezco esperando que me salves, que me rescates, que me libres, permanezco en tu palabra, espero en tu palabra, la guardo en mi corazón. Lo que marca la diferencia en los tiempos de prueba es la palabra de Dios en nuestra vida, porque tú allí encuentras el recurso. Cuando quieres evadir y quieres escapar, la palabra de Dios te pone en el lugar correcto. La palabra de Dios te hace que no te olvides las promesas, que no te olvides lo que el Señor habló en tu corazón. Los milagros de Dios, lo que el Señor hace en nuestra vida, son fortalezas, son tesoros, son cosas que nos recuerdan el gran amor de Dios, su poder, que nos recuerdan que si Dios lo hizo un día, ¿por qué no lo hará esta vez? ¿Por qué no me salvará? ¿Por qué no vendrá en mi ayuda? Porque esto es lo que se encontraba viviendo en este momento, pidiendo y clamando por la ayuda de Dios, la intervención del Señor, esperando la salvación de Dios, desfallecía. Quizás tú digas, yo me siento así, a punto de abandonarlo todo, pensando en que ya no puedo más, pensando en que hasta acá llegué con mis fuerzas, hasta acá llegué, ya esta situación no da para más. Pero esta palabra dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Cuando ya no puedo más, cuando me desvanezco, cuando pierdo las fuerzas, el conocimiento, y parece que ya no voy a seguir porque desmayo, tu palabra está en mí. Dice la Escritura que a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no nos rendimos, si no bajamos los brazos, si no te debilitas a mitad del camino para abandonar la carrera. Entonces dice que segaremos si no desmayamos. Habrá bendición, habrá esperanza, habrá vida, si no te rindes, si guardas la palabra de Dios en tu corazón. Cuando tengas que enfrentar momentos en los cuales sientas que ya no puedes más, la palabra de Dios te será fortaleza, la palabra de Dios te será por esperanza, por ánimo, por gozo en el corazón para poder sostenerte en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza. La misma palabra de Dios que confronta el corazón de aquel que quiere vivir la vida. Es la palabra que trae vida y esperanza a aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿acaso no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? ¿Acaso no hace bien la palabra de Dios aquel que busca los tesoros del Señor? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Él. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Quizás esté escuchando esta palabra alguien que diga, estoy cansado de llorar, desconsolado. Lo único que hago es llorar y llorar. Y me levanto y lloro, y me acuesto y lloro. Quizás por la pérdida de un ser querido, quizás por una ruptura matrimonial, quizás por dolor, quebrantos en el corazón. Lloro y lloro constantemente. Ya es algo que hago habitualmente. El salmista decía, desfallecen mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Por qué desfallecían los ojos por la palabra de Dios? ¿Por qué se sentía así? Porque veía que allí encontraba los fundamentos, la fortaleza, la esperanza, la promesa de Dios para creer que ese día vendría. Pero la pregunta dice, ¿cuándo? ¿Cuándo me consolarás? ¿Cuándo, Señor, vendrás a mí y me rescatarás? ¿Cuándo, Señor, se terminará esto en mi vida? ¿Cuándo dejaré de sufrir? ¿Cuándo se terminará el dolor?
Bueno, son preguntas que muchas personas se están haciendo en esta hora. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo tendré que enfrentar esta situación? Dice la Escritura, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Este no es simplemente un reclamo, diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vendrás? Sino que entendiendo que la palabra de Dios nos da la esperanza de saber que ese tiempo vendrá. Dice la Escritura, el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay promesas de Dios. El mismo que se fue un día dijo, yo volveré. No los dejaré huérfanos. No estarán solos aquí. Pero un día volveré. Un día vendré para hacer justicia, para regir a las naciones con varas de hierro, para dar a cada uno conforme a su obra. Y en aquel día, la Escritura nos habla de la separación que ocurrirá. En aquellos momentos, muchos que se creerían aprobados y dignos, el Señor les dirá, no te conocí. Y quizás aquellos que no se sentían dignos ni merecedores de la gloria de Dios, de la salvación del Señor, Él les dirá, adelante, benditos de mi Padre, pasen, entren a la salvación, a la vida eterna, al lugar preparado para ustedes. Esa esperanza en el corazón de saber que las promesas de Dios se cumplirán. Pero hay momentos en la vida donde se vuelve todo tan difícil y se torna tan oscuro que uno dice, ¿vendrá? ¿Cuándo me consolarás? ¿Cuándo se terminará mi problema, Señor? ¿Hasta cuándo tendré esta enfermedad? ¿Hasta cuándo sufriré estos problemas que vivo en mi vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré pobre? ¿Hasta cuándo viviré mendigando o en la pobreza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me consolarás? ¿Cuándo me consolarás? Dice la Escritura. ¿Cuándo, Señor, vendrás a mi vida para salvarme, para rescatarme? Bueno, quizás en esta noche esa sea la oración, quizás sea ese el clamor del corazón de aquel que sufre. Pero no es la intención compadecerse del que sufre, o mejor dicho, que encuentren un refugio para las lágrimas. Aquellas ya tienen un lugar, dice la Escritura, la redoma de Dios. Las lágrimas que caen allí. Las lágrimas del justo, la lágrima de aquel que busca a Dios, la lágrima de aquel que sufre injusticias. Pero el salmista utiliza un ejemplo que es el eje de este mensaje. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. El odre era un recipiente mayormente de cabra, de lo que es el cuero de la cabra, que se tomaba, se vaciaba, y de esa manera se introducía luego de diferentes procesos de sellado, luego de haber sido pintado por dentro como por una resina que lo impermeabilizaba. Luego de todo este proceso, el odre servía para poder contener en su interior aceite, vino, líquidos que podían reservarse allí. Era la forma en la cual se podía transportar de una mejor manera. Podían ser de ovejas, podían ser de bueyes, ya eran más grandes. Mayormente era de una cabra o de algo más, un animal más pequeño. Y estos odres servían para poder contener aquellos líquidos. En este caso, el vino. Porque el vino era aquel que podía utilizarse para este ejemplo. Porque estoy como el odre al humo. Como el odre al humo. El odre, aquel cuero, una vez que era expuesto a esto, una vez que se consumía, que se ponía el vino allí,
para poder obtener lo mejor, para poder tener un buen resultado, para poder armonizar ese vino, se utilizaba muchas veces que las personas lo colgaban como si fuese en un hogar, en lo que es la parte superior de un hogar. Y allí recibía el calor, el humo, y ese calor constante producía un cambio en ese vino. El salmista, a la hora de mirar su vida y mirar su realidad, él dijo: estoy como el odre al humo. Cuando el odre era puesto en este lugar o en esta condición. Otra versión de las Escrituras habla acerca de esto, pero la referencia que nos da nos arroja por ahí una idea que quizás no sea la idea en cuanto a este mensaje o en cuanto a este ejemplo que el salmista utilizó. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, dice: aunque soy un viejo inútil y olvidado, no me he olvidado de tus leyes. El odre no estaba allí porque era un odre inútil, viejo y olvidado. No era esa la condición. Si bien en su corazón podía sentir que era algo que estaba puesto allí, pero porque estaba el humo, lo que estaba viviendo, cuando tú estás en el humo, estás haciendo un fuego y de repente alguien toma y tira pasto húmedo ahí, y comienza a salir humo, y tú estás en un lugar reducido, o tú estás en un lugar cerrado, o aunque estés al aire libre, si te quedas cerca de eso, no puedes respirar, el humo es molesto. La persona expuesta a esto, sus ropas estarán todas llenas de olor a humo, tendrá tizne en la cara. Bueno, esto es lo que hacía el humo sobre el odre. Si yo pusiera un odre en la puerta de un hogar y ese odre estuviese vacío, el calor y el humo no solamente comenzarían a cambiar el color, el odre cuando era expuesto al humo comenzaba a llenarse de tizne, se volvía negro. Es decir, a la vista no era agradable, no era algo bueno, no era algo apreciable, no era algo que alguien quería tocar. No era algo escogido, ni sublime, ni muy guardado. No era algo que se reservaba como aquel que entierra una botella en la tierra para madurar o que quiere hacer un proceso para que pueda madurarse. Pero lo hace en lo que se hacía en la antigüedad, en las casas aquí en Argentina, se construían sótanos y en los sótanos ponían las botellas de vino allí en la sombra para que se conserven, para que en algunos casos vayan madurando lentamente. Pero el proceso que ocurría aquí, en la puerta de aquel lugar donde estaba el humo, hacía que este odre fuese cambiando en su aspecto. El humo representa las dificultades. El humo representa la ceguera, no te deja ver. Alguien que está expuesto al humo llora, sus ojos comienzan a llorar porque está ahogado en el humo. El humo es constante. Y el salmista miró esta condición y la condición de su vida y dijo: así como un odre en el humo, con un problema que es constante, con un problema que me está cambiando, con un problema que está haciendo en mí cambios evidentes. Pero hay un cambio que no podía verse. El cambio superficial podía notarse. El cuero comenzaba a tomar otro color, comenzaba a cambiar su tenacidad. El calor iba haciendo que ese cuero se seque un poco más. Pero al contener en su interior el vino, al contener en su interior un líquido, este odre no podía resquebrajarse a menos que las temperaturas fueran elevadas. Entonces sí, llegaría al punto donde no podría contenerse, se quemaría, se resquebrajaría. Pero cuando alguien tomaba un odre y lo ponía en esta condición y el odre estaba vacío, el calor, el humo, resquebrajaban el odre, de tal manera que el cuero se resecaba y se rompía. Una vida sin Cristo es como el odre vacío puesto en el humo.
El calor constante, el humo constante hará que se quiebre, se resquebraje, se arrugue, se marchite. Cuando hace referencia al viejo, lo que está queriendo decir aquí es que así como se arruga el odre en esa condición, pero por cuanto había un contenido, por cuanto había algo en su interior, Dios ha depositado algo en ti. El Señor ha depositado algo en nuestras vidas. Y a pesar de que podamos encontrarnos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, aunque puedas tú reflejar tu vida como este odre puesto en la puerta del hogar, que recibe el humo, que recibe constantemente, golpe tras golpe, y tú puedas decir, eso me está cambiando, me está haciendo que me vea diferente. Tú miras a una persona que ha enfrentado problemas y ha enfrentado grandes luchas, y tú ves como si fuese que se envejeció más rápido. ¿No has notado alguna vez a alguien que ha enfrentado muchos problemas y tú los veías de una manera, pero esa persona que enfrentó muchos problemas en muy poco tiempo se envejeció rápido? Bueno, era el proceso a la hora de ver un odre en esa condición. Algo que había quedado allí. Pero sin embargo, el humo, el calor constante en aquel cuero, en aquel odre, hacían que el vino tomase otro carácter. El vino pudiese suavizarse. El vino pudiese tomar un mejor aroma, un mejor sabor. El vino pudiese madurar de la manera correcta, lentamente, enfrentando el humo. El humo podía llenar de tizne por fuera, no podía penetrar adentro. Lo de fuera podía verse quizás como algo que no era algo tan bueno. Quizás tú miras tu vida y dices, no encuentro nada por fuera, no encuentro nada que diga, me llama la atención. Pero la Escritura dice que el Señor Jesús no se halló parecer en Él para que le deseemos. No como aquel actor de Hollywood que uno lo mira y dice que tremendo, corpulento, ojos claros. Dice, no se halló parecer en Él para que lo que buscasen de Él no sea un parecer, no sea algo estético, sino la palabra, el amor de Dios, la misericordia de Dios en sus vidas. Dice que Él no alzaría las voces en las calles, pero sin embargo, las personas oyeron un mensaje que cautivó sus corazones, una palabra que cambió sus vidas. Ejemplos como este. El Señor habló acerca del vino nuevo que se pone en odres nuevos, porque si pones vino nuevo en odres viejos, el odre se rompe por la fuerza del vino. El vino viejo se ha de poner en odres viejos. Pero aquel vino que ha sido puesto en odre y ha madurado, dice que aquel que probó el vino añejo ya no quiere el joven. Pero para poder tener esa condición, ese aroma, ese color, para poder haber madurado y tener esa delicadeza, esa suavidad, fue necesario que pudiese enfrentar el humo, que pudiese enfrentar las dificultades, que pudiese madurar. Las pruebas, las dificultades, las luchas en el corazón, los golpes, hacen que tu fe madure. Hacen que aquello que parece feo por fuera y la gente dice, ¿por qué pasas por un problema? ¿Por qué pasas por otro problema? ¿Por qué enfrentas otra situación? Hoy una hermana me decía, pastor, hace un tiempo atrás había pedido al Señor por un milagro, había clamado a Dios, tenía un problema en su mano y Dios hizo el milagro, Dios la sanó. Luego le detectaron que tenía prolapso, clamó a Dios, le pidió a Dios por un milagro, pero en el mismo tiempo que le detectaron que tenía prolapso, le hicieron otro chequeo y le dijeron que tenía glaucoma. Entonces le preguntaron, pero si tú crees en Dios, ¿por qué pasas todo esto? Porque es como el odre que está en la puerta allí del hogar, es como el odre que recibe el humo,
Y el calor constante que está buscando purificar, que está buscando sacar lo mejor, que está buscando madurar ese vino, madurar lo que contiene ese odre, madurar lo que hay en tu interior. Entonces, lo que para otros representan pruebas, golpes y dificultades, que alguno podría decir, ya no puedo levantarme más. Ella dijo, yo voy a creer en Dios, voy a confiar en el Señor. Así que fue para hacerse el chequeo, y cuando llegó a hacerse el otro estudio que tenía que hacerse para poder ser intervenida, el médico le dijo, ¿por qué te mandaron aquí? Porque tengo prolapso. No, debe haber un error, porque aquí en el estudio no sale absolutamente nada. Debe ser un error. Dice, no, no es ningún error, el Señor me sanó. No es ningún error, porque los médicos hicieron los estudios, acá está, ahí habían detectado y ahora no está. Dios hizo la obra. Así que dice, me fui nuevamente a la que me había hecho el estudio y los que me habían dicho que tenía glaucoma, y fui nuevamente y miró mis ojos y miró nuevamente los estudios. Dijeron, ¿por qué estás aquí? Tú no tienes absolutamente nada. El Señor había sanado su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Dice, ¿por qué? Para que la gloria de Dios pueda verse. ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas luchas, pastor? Para que el Señor se glorifique en ti. Para que seas madurado como el buen vino. Para que puedas tener el carácter. Aquellos que conocen quizás de vino saben que cuando hablan de las especificaciones del vino, son muchas cosas las que se tienen en cuenta. Los expertos encuentran aromas y esos aromas se desarrollan en el tiempo, en un tipo de madera. Tiene todo un proceso. Pero en la antigüedad, para buscar esa suavidad y eso que le diera algo más refinado, se decía poniéndolo allí, exponiéndolo al humo, exponiéndolo a las dificultades, exponiéndolo a un calor continuo, leve, pero al humo constante, hasta el punto de que cambiaba su aspecto y se ponía totalmente negro aquel cuero. A pesar de los problemas y las situaciones que en la vida uno tiene que enfrentar, y a pesar de los cambios aparentes que la situación produzca, lo que se está produciendo dentro de ti es algo que quizás las personas no puedan ver. La gente mira y mira la aflicción, ve el humo, ve los problemas, ve las cosas que tienes que enfrentar, pero no ven lo que eso está produciendo en su interior. No ve lo que eso está haciendo en el corazón de aquel. Porque dice la palabra, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. A pesar de que estoy en pruebas, en dificultades constantes, a pesar de que soy como un odre expuesto al humo constante, incómodo, molesto, entiendo que a pesar de todo eso no me he olvidado de tu palabra. A pesar de estar en la peor condición o en el momento de más dificultad, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de tu nombre, no me he olvidado de tus promesas, no me he olvidado de tu ley, no me he olvidado, Señor, de lo que has hablado a mi corazón. Tu palabra ha estado en mí, a pesar de las luchas, a pesar del quebranto, a pesar de las dificultades. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Señor, a pesar de que pueda enfrentar luchas, enfermedades, dificultades, aunque pueda levantarse el diablo como un río, Señor, tu palabra permanece en mí, tu amor permanece en mí, Señor, tu gloria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Porque entiendo que está produciendo una madurez que no podía conseguirse fuera o lejos de aquel lugar. Lo que el Señor está haciendo en tu vida, quizás sea incómodo. El humo es incómodo. Uno no puede respirar, se ahoga, pero está buscando sacar lo mejor de ti. Y por cuanto en ti hay algo que el Señor ha depositado, entonces no vas a requebrajarte, no vas a romperte en la prueba. No eres alguien olvidado e inútil, sino que Dios está obrando en ti.
Dios está obrando en tu corazón, a pesar de que quieres abandonar todo, a pesar de que sientes que no puedes, a pesar de que sientes que le has fallado a Dios y que no tienes lo suficiente. Así, porque estoy como el odre al humo. Un odre puesto para poder obtener lo mejor. Lo que me ha hecho permanecer y lo que me ha hecho poder continuar es que tu palabra ha estado, Señor, en mi corazón. Es que tu palabra, Señor, la he guardado para cada momento de mi vida. El salmista se encontraba enfrentando grandes dificultades, grandes luchas. Decían, porque me persiguen, porque hacen juicios, porque los soberbios se han cavado hoyos, han puesto trampas, porque casi me han echado por tierra. Pero a pesar de todo esto, no he dejado tus mandamientos. El cristiano y el creyente que pueda decir, a pesar de estar expuesto al humo, Señor, y al calor constante, a la prueba que no termina, tu palabra permanece en mí. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará jamás. Señor, ni una tilde, nada pasará de tu ley. A pesar de que pueda encontrarme en esta situación, a pesar de que pueda sentirme perseguido, abrumado, que el enemigo me ponga trampas, que me sienta rodeado por todas partes, tus mandamientos estarán en mí, tu palabra estará en mí. ¿Qué es lo que te hace resistir esos momentos? Que la palabra de Dios está en ti. Y Dios dice, yo estoy haciendo lo mejor. Quizás tú puedes verte y miras tu vida y dices, estoy lleno de tizne. Pero el Señor está sacando lo mejor de ese vino. El Señor te está haciendo madurar. Las pruebas, las dificultades y las situaciones que enfrentas te hacen madurar. Y te preparan para algo que quizás tú no pensabas. Quizás tú decías, yo no estoy listo. Pero por medio del humo, por medio de aquel calor constante, la madurez llega más rápido. Las personas maduran más rápido. Y el Señor está buscando perfeccionar ese vino, perfeccionar tu vida, perfeccionar tu corazón para el servicio a Dios, perfeccionar tu vida para que puedas ser un canal de bendición para otros, para que puedas levantarte un día y decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Porque a pesar que he enfrentado luchas, porque a pesar que he enfrentado golpes, he perdido trabajo, Señor, problemas por todas partes, tu palabra permaneció en mí, tu amor permaneció en mí. Nunca me soltaste la mano. Saber que Dios está cerca nuestro y saber que Dios no se ha olvidado de nosotros. Quizás tú digas, pastor, pero yo he hecho cosas malas. Dios quizás se olvidó de mí, o quizás estoy como un odre olvidado en la puerta de aquel hogar. Y el humo me está dejando ciego. Y ya no quiero seguir más, ya no soporto el humo. Si supieras que Dios está sacando lo mejor de ti. Si supieras que lo que está produciendo en ti es que puedas madurar. La madurez espiritual es algo que muchas veces determina a una persona que pueda llegar o alcanzar diferentes objetivos en la fe. Porque a veces su propia inmadurez le impide poder crecer, poder avanzar. ¿Por qué? Porque no está expuesto al humo ni al fuego. Porque no está expuesto al calor constante. Porque prefiere alejarse de eso. Prefiere evitarlo. Dios le habla el corazón y le dice, toma desafíos. No, más adelante quizás. Evita el humo. No va a enfrentar la prueba. Tampoco va a madurar. Y tampoco verá resultados. Hay personas que dicen, yo quiero ver resultados. Yo vengo a la iglesia, oro a Dios. ¿Por qué? No me pasa nada. Tienes que madurar. Tienes que ser expuesto como un odre al humo. Y a pesar de todo eso, a pesar de las dificultades, de las pruebas, a pesar de que tu condición cambie, de que los problemas se sientan, a pesar de todo eso, permanecer en Dios, permanecer en su palabra, no levantarte contra Él, no enojarte contra Dios, no decir, ¿y Dios dónde estás?
sino entender que Él está trabajando en ti para madurar aquello que Él ha depositado en tu corazón. Si tú hoy entiendes que las pruebas no son para destruirte, no son para terminar con tu vida, no son para que bajes los brazos, para que desfallezcas, para que ya no sigas más, sino para suavizar, para poner un carácter diferente, para que madures, para obtener las mejores notas en ti, lo mejor. Y para eso es necesario que seas expuesto. Es necesario que pases por las pruebas, pero no olvides su palabra. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie en esta noche. En los momentos de quebranto y de dificultad son donde muchas veces las personas miran a Dios y se acuerdan de que hay un Dios. Bueno, el creyente no se acuerda de que hay un Dios en los problemas, sino que en esos momentos más bien enfrenta luchas, porque él sabe que está con Dios. Y entonces la pregunta es, si estoy con Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo vengo a la iglesia, si te sirvo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi mujer no cambia? ¿Por qué no veo a mis hijos en el camino de Dios? ¿Por qué no veo, Señor, lo que yo te pido? ¿Por qué no veo tu obra en mi vida? Si yo te busco, entonces las personas a veces dicen, quizás Dios esté enojado conmigo. Quizás no estoy haciendo las cosas bien. Quizás en algo cometí un error, por eso me está pasando esto, ¿no? Estás siendo puesto así, en el humo, para sacar lo mejor, para que madures más rápido. Es un proceso que podía hacerse de manera diferente. Hoy en la actualidad no se utiliza ese proceso, o al menos no en grandes cantidades, sino que el vino se madura en diferentes toneles. Va atravesando procesos de maduración. Pero el Señor quiere llevarte a una madurez para sacar lo mejor de tu corazón. Jamás es para destruirte, jamás es para que te desvanezcas, para que pierdas las fuerzas, o para que sientas que no eres amado, o que no fuiste perdonado, o que Dios no quiere rescatarte, o como dice, ¿cuándo me consolarás? Para que sientas que se está tardando la provisión de Dios. No es para ninguna de estas cosas, sino para que sepas que Él busca sacar lo mejor de nosotros. Y no importa lo que tenga que hacer. Un preparador físico a la hora de entrenar, una persona en alto rendimiento, lo hará aunque llore, aunque le duela, lo que sea, lo hará para sacar la mejor condición, el mayor rendimiento de ese atleta, de ese deportista. Aunque sufra, aunque le duela, tiene que ser llevado al límite. Y hay veces que seremos llevados al límite, o hay veces que nosotros sentimos que estamos en ese límite. Pero Dios dice, tú puedes un poco más. El odre no va a romperse. Siento que me rompo por dentro, siento que me estoy quebrando por dentro. Aún no vas a romperte, aún resistes un poco más el calor, aún resistes un poco más el humo. Aún no está perfecto el vino. Es necesario que quede un poco más. Alguno podrá decir, pastor, ¿cuánto tiempo más? No lo sé. No lo sé. Hasta que el vino esté maduro. Hasta que sea el tiempo correcto para tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios. Aquellos que han entendido que las pruebas, que las dificultades que uno pueda enfrentar no son determinantes para decir, Señor, tú no estás en mi vida, o ¿por qué me has olvidado? Sino todo lo contrario. Representa el cuidado y el amor de Dios, buscando la madurez de sus hijos y buscando sacar lo mejor de nuestro corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales,
que puedas abrirle tu corazón a Dios, que puedas recibirle al Señor, que puedas ponerte a cuentas con Él. Aquellos que están vacíos por dentro, que en esta noche puedan llenar su vida. Y aquellos que contienen en su interior el Espíritu de Dios, aquellos que han abierto su corazón al Señor, que puedan ser madurados, que puedan alcanzar la perfección, la madurez, la suavidad, la delicadeza necesaria para que puedan servir a Dios de la mejor manera. El Señor irá trabajando el vino joven y el vino viejo hasta que su madurez sea completa. Pero es momento de que tú puedas poner tu vida en las manos de Dios y confiar en Él, guardar su palabra, guardar sus promesas, pase lo que pase. Aquel que quiera aceptar a Cristo, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.